A continuación hablaremos sobre el tema del capítulo 17, cabeza y cuello. Ahora les hablaré sobre los arcos faringios. Cada arco faríngeo está constituido por un núcleo de tejido mesenquimatoso. El exterior está cubierto por ectodermo superficial y el interior por epitelio endodérmico. El núcleo de cada arco recibe un número sustancial de células de la cresta neural. Estos migran al interior para contribuir a los componentes esqueléticos. Cada arco faríngeo se caracteriza por sus propios componentes musculares. Estos componentes cuentan con su propio nervio craneal y consigo llevan su componente nervioso. También cada arco cuenta con su propio componente arterial. En la siguiente imagen se muestra un corte transversal de los arcos faringios. En la parte interior entre los arcos faringios se muestran las bolsas y en la parte exterior las hendiduras. En la siguiente foto se muestra el desarrollo de los arcos faringios. En el inciso A, en la siguiente foto se muestra el desarrollo de los arcos faringios. En el inciso A de 25 días de desarrollo, en el B de 28 días de desarrollo y en el C de 5 semanas de desarrollo. El arco faríngeo está constituido por una porción dorsal que es la prominencia maxilar que se extiende hacia adelante por debajo de la región del ojo y una porción ventral que es la mandibular que contiene el cartílago de Meckel. En el proceso del cartílago de Meckel desaparece, excepto por dos regiones pequeñas en su extremo dorsal que constituyen el yunque y el martillo. En la prominencia maxilar da origen a la premaxila y a la maxilar y al hueso cigomático y parte del hueso temporal por medio de la osificación intramembranosa. La mandíbula también se forma por osificación intramembranosa. El primer arco faríngeo contribuye a la formación de los huesos del oído medio, parte del oído externo y el meato auditivo externo. La musculatura de este arco faríngeo constituye a los músculos de la masticación, que son el vientre anterior del digástrico, el miloideo, tensor del tímpano y el paladar. La inervación de los músculos del primer arco faríngeo derivan de la rama mandibular del nervio trigémino. En la siguiente foto se encuentra en el inciso A una vista frontal de un embrión de 24 días, en el inciso B vista frontal de un embrión de alrededor de 30 días, en que se aprecia la rotura de la membrana orofaríngea y la formación de las placodas nasales. En el inciso C, embrión de 28 días, similar al del inciso B. En el segundo arco faríngeo, el cartílago de este arco da origen al estribo, la epófisis estiloides del hueso temporal, el ligamento estiloideo y en la región ventral al asta menor y la porción superior del cuerpo del hueso hioideo. El mesénquima del arco forma la mayor parte del oído externo. Los músculos del arco hioideo son el músculo de estribo, el del estiloideo, del vientre posterior del digástrico, del auricular y los músculos de la expresión facial. El nervio facial, la estructura nerviosa del segundo arco, inerva todos estos músculos. En la foto de la diapositiva en el inciso A es la vista lateral de la cabeza y región del cuello, en los que se muestran los cartílagos de los arcos faringios. En el inciso B se encuentran distintos componentes de los arcos faringios en fases posteriores del desarrollo. En el tercer arco faríngeo, el cartílago de este arco da origen a la porción inferior del cuerpo y el asta mayor del hueso hioides. La musculatura está limitada a los músculos estilofaringios. Están inervados por el nervio glosofaringio, el nervio del tercer arco. En la primera foto se encuentra cada arco faríngeo y su inervación por su propio nervio craneal. El primer arco es inervado por el nervio trigémino, que se divide en tres ramas: oftálmica, maxilar y mandibular. El segundo es el nervio facial, el tercero el glosofaringio, el cuarto es inervado por la rama laringea superior del nervio vago y el sexto arco es por la rama recurrente del nervio vago. El cuarto y sexto arco faríngeo.
Los componentes cartilaginosos de ambos arcos se fusionan para poder formar los cartílagos tiroides, cricoides, aritenoides, corniculado y cuneiforme de la laringe. En la siguiente foto se encuentran las estructuras definitivas formadas por componentes cartilaginosos por los distintos arcos. Para concluir el tema sobre los arcos faringios, que estas son las estructuras más importantes para la formación de la cabeza y del cuello en el desarrollo embrionario intrauterino. Estas se encuentran en la pared faríngea. Cada arco está compuesto de tejido esencial como cartílago, músculo, arteria y nervio. Los arcos faringios dan origen al cartílago de Meckel, a los huesillos del oído, a la apófisis estiloides, al hueso hyoides y a los cartílagos laringeos del adulto. Algunas porciones cartilaginosas de estos arcos terminan desapareciendo, pero otras persisten por el resto de la vida como cartílago o estructuras óseas. Bolsas faringias. El embrión humano tiene 4 pares de bolsas faringias. La quinta es rudimentaria, es decir, que se limita a los aspectos más básicos. Debido a que el recubrimiento endodérmico epitelial de las bolsas da origen a distintos órganos importantes, el destino de cada bolsa se analiza por separado. Primera bolsa faríngea. La primera bolsa faríngea forma un divertículo similar a un tallo, el receso tubo-timpánico, que entra en contacto con el revestimiento epitelial de la primera hendidura faríngea. La porción distal del divertículo se ensancha para originar una estructura similar a un saco, la cavidad timpánica primitiva o del oído medio. En tanto su segmento proximal permanece estrecho y constituye la trompa faringotimpánica o bien trompa de Eustaquio, el recubrimiento de la cavidad timpánica participa más adelante en la formación de la membrana timpánica o tímpano. Como se puede ver en la imagen, ahí se muestra el desarrollo de las hendiduras y las bolsas faríngeas. Segunda bolsa faríngea. La cubierta epitelial de la segunda bolsa faríngea prolifera y forma yemas que penetran al mesénquima circundante. Estas yemas sufren una invasión secundaria por el tejido mesodérmico, para constituir el primorio de las amígdalas palatinas. Entre el tercer y el quinto mes, las amígdalas son infiltradas por tejido linfático. Parte de la bolsa persiste y corresponde en el adulto a la fosa amigdalina. Tercera bolsa faríngea. Se caracteriza en su extremo distal por un ala dorsal y una ventral. En la quinta semana, el epitelio de la región dorsal de la tercera bolsa se diferencia en la glándula paratiroides inferior, en tanto la región ventral forma el timo, como se puede ver en la imagen. Los dos primordios glandulares pierden su conexión con la pared faríngea y el timo migra entonces en dirección caudal y medial, llevándolo consigo a la paratiroides inferior. Si bien la porción principal del timo se desplaza con rapidez hasta su posición final en la región anterior del tórax, donde se fusiona con su contraparte proveniente del lado opuesto. La porción de su cola en ocasiones persiste ya sea incluida en la glándula tiroides o formando nidos tímicos aislados. El tejido paratiroideo de la tercera bolsa alcanza por último la superficie dorsal de la glándula tiroides y forma la glándula paratiroides inferior. Cuarta bolsa faríngea. El epitelio de la región dorsal de la cuarta bolsa faríngea forma las glándulas paratiroides superiores. Cuando la glándula paratiroides pierde contacto con la pared de la faringe, se adosa a la superficie dorsal de la glándula tiroides, que está en migración caudal. Para constituir las glándulas paratiroides superiores, la región ventral de la cuarta bolsa da origen al cuerpo último braquial, que más tarde se incorpora a la glándula tiroides. Las células del cuerpo último braquial generan las células parafoliculares o células C de la glándula tiroides. Estas células secretan calcitonina, una hormona que participa en la regulación de la concentración del calcio en la sangre. Como podemos ver en este cuadro, aquí se muestran los derivados de las bolsas faríngeas. Hendiduras faríngeas. El embrión de 5 semanas se caracteriza por la presencia de 4 hendiduras faríngeas. Se pensaba que el conducto auditivo externo se formaba a partir de la primera hendidura faríngea, pero esto se ha descartado y ahora se sabe que el conducto auditivo externo se desarrolla a partir de la invaginación del ectodermo superficial del primer arco faríngeo. El sobrecrecimiento del segundo arco, al tiempo que forma la mayor parte del oído externo, hace que la primera hendidura desaparezca. La proliferación activa del tejido mesenquimatoso del segundo arco lo lleva a superponerse
al tercero y al cuarto. Por último, se fusiona con el borde epicárdico en la región inferior del cuello, y la segunda, tercera y cuarta hendidura pierden contacto con el exterior. Las hendiduras forman una cavidad cubierta por epitelio ectodérmico, el seno cervical, pero desaparece en una fase posterior del desarrollo. Las hendiduras faringeas son estructuras transitorias que desaparecen. La primera hendidura faríngea se oblitera por el excesivo crecimiento del segundo arco faríngeo una vez que constituye la mayor parte del oído externo. La segunda, tercera y cuarta hendidura quedan ocluidas por el crecimiento del segundo arco en dirección caudal, que se superpone al tercer y cuarto arco, y se fusiona con el borde epicárdico en la región inferior del cuello. En algunos casos, los remanentes de las hendiduras constituyen a la formación de quistes, fístulas cervicales o inclusive ambos. Regulación molecular del desarrollo de la cara. Las células de la cresta neural surgen de las células neuroepiteliales y la señalización es mediada por la proteína morfogenética ósea, que establece una región limítrofe y regula la expresión del WNT1. Esto induce a las células de la cresta a una transición epitelio-mesénquima y comenzar su migración hacia el mesénquima circundante. En el romboencéfalo, las células se originan de segmentos denominados rombómeras. Existen 8 de estos en el romboencéfalo, que van de R1 a R8. Las células de la cresta neural migran por 3 corrientes para poblar arcos faríngeos. Como se ve en la foto, las de R1 y R2 se dirigen al primer arco. Las de R4 van al segundo y las de 6 y 7 van de los arcos 4 a 6. Estas generan indicios para la orientación de acciones de las neuronas de los ganglios que se forman en cabeza y cuello. Forma los ganglios geniculado, trigémino, vestíbulo acústico, petroso y nodoso. Estos son una combinación de células de la cresta y células de la placoda de la región. En el trigémino, los axones ingresan al mesencéfalo en el segmento R2, geniculado y vestíbulo acústico en R4 y petroso y nodoso R6 y R7. Las células de la cresta neural que llegan a los arcos faríngeos forman los componentes esqueléticos característicos de cada arco. Las bolsas faríngeas se forman por la migración lateral de células del endodermo. Es estimulado por el factor de crecimiento de fibroblastos. El BMP7 se expresa en el endodermo posterior de cada bolsa, FGF8 en el endodermo anterior, PAX1 en la región dorsal extrema del endodermo de cada bolsa y Sonic Hedgehog en el endodermo posterior de la segunda y tercera bolsa. Estos patrones de expresión van a regular la diferenciación de mesénquima del arco faríngeo para originar estructuras esqueléticas. Los factores de transcripción incluyen los genes Hox. Las células de la cresta adquieren sus patrones de sus rombómeras de origen, que es establecido por un código circunscrito de expresión de genes Hox en el romboencéfalo. El primer arco expresa OTX2, el segundo expresa HOX-A2. De 3 a 6 expresan HOX, HOX-A3, HOX-B3 y HOX-D3. Los patrones hacen que cada arco responda de manera distinta a señales que emanan del endodermo. Los patrones de expresión del mesénquima son establecidos por células de la cresta neural, que migran hacia el interior de los arcos y llevan consigo información genética. Diferentes procesos dan origen a la formación de la cara y aparecen desde la cuarta semana. Son constituidos principalmente por mesénquima de la cresta neural y formadas por el primer par de arcos faríngeos. Bueno, yo les voy a hablar sobre la lengua. La lengua, como sabemos, aparece en los embriones en la cuarta semana. Y como se puede ver en la imagen A, aparecen dos protuberancias linguales laterales, las que están de color como naranjita, y una medial, también llamado tubérculo impar. Bueno, estas tres protuberancias provienen del primer arco faríngeo. Después tenemos una segunda protuberancia medial, también llamada cúpula o eminencia hipobranquial. Esta proviene del mesodermo, del segundo, tercer y cuarto arco, ¿no? Además tenemos una tercera protuberancia medial, que esta viene de la porción posterior del cuarto arco y tiene más contribución en el desarrollo de la epiglotis. Esta es la que está aquí de color amarillito, se puede ver en la imagen A. Ok, detrás de esta está el orificio laringio,
que está rodeado por las protuberancias aritenoides, que son estas que se ven de color azul en la imagen A. Después de esto, vamos a ver cómo es que se forma la lengua. Las protuberancias laterales que están aquí en la imagen B se fusionan y dejan atrás a la cúpula o eminencia hipobranquial y forman los 2/3 anteriores de la lengua o bien también el cuerpo de la lengua. La mucosa que tapiza la lengua proviene del primer arco faríngeo y los 2/3 de la lengua, su inervación sensitiva proviene de la rama mandibular del nervio trigémino y el tercio posterior, que está separado por un surco terminal en forma de V, sale del segundo, tercer y cuarto arco faríngeo. Por eso la inervación sensitiva proviene del glosofaríngeo. Y el tercer arco es el que tiene más contribución al desarrollo de la raíz. Ok. Para hablar de la inervación sensitiva general de la lengua, sabemos que el cuerpo está inervado de la rama mandibular del trigémino, o sea del trigémino, y este proviene del primer arco. Después tenemos que la raíz está inervado por el glosofaríngeo y el vago, y estos provienen del tercer y cuarto arco faríngeo. La inervación sensorial especial, o sea la gustativa, está dada en los 2/3 anteriores por la rama de la cuerda del tímpano del nervio facial y en el tercio posterior por el nervio glosofaríngeo. Después tenemos que el epiglotis y el extremo posterior de la lengua, o sea la raíz, está inervado por el nervio laringio superior y este se desarrolla en el cuarto arco faríngeo. Ahora, si hablamos de los músculos de la lengua vienen de los mioblastos provenientes de los somitas occipitales y los músculos de la lengua todos están inervados por el nervio hipogloso. Como puntos fundamentales importantes sobre la formación de la lengua, es importante recalcar que esta aparece en la 4ª semana en el embrión y que se da porque las prominencias linguales laterales se fusionan dejando atrás a la cúpula y así es como se forma el cuerpo de la lengua. También es importante pues su inervación, ya que tiene inervación sensitiva y inervación sensorial, que es la gustativa. Sobre la inervación sensitiva tenemos que el cuerpo es inervado por el nervio trigémino, que procede del primer arco. Y sobre la raíz está el nervio vago y glosofaríngeo, que son provenientes del tercer y cuarto arco. Mientras que la inervación gustativa, el cuerpo está inervada por la rama de la cuerda del tímpano del nervio facial y la raíz está inervada por el glosofaríngeo. Ahora les voy a hablar sobre la glándula tiroides. Aparece a manera de proliferación epitelial en el piso de la faringe entre el tubérculo impar y la cúpula, que en un sitio más tarde es indicado por el foramen ciego. La tiroides desciende por delante del intestino faríngeo. La tiroides permanece conectada con la lengua por medio de un conducto estrecho, el conducto tirogloso. Al avanzar el desarrollo, la glándula desciende por delante del hueso dioides y los cartílagos laringeos y alcanza su posición final frente a la tráquea en la 7ª semana. Comienza a funcionar casi al final del 3er mes, momento en el cual se visualizan los primeros folículos que contienen coloide. Las células foliculares producen el coloide, que sirve como fuente de tiroxina y triiodrotironina. En la primera foto, en la parte de arriba, se encuentra la porción ventral de los arcos faringeos. En el inciso A, en las 5 semanas, y en el inciso B, en los 5 meses. Se observa el foramen ciego, que se dio origen del primordio tiroideo. En la segunda foto, en la parte de abajo, en el inciso A, está el primordio tiroideo, surge como divertículo epitelial en la línea media de la faringe. En el inciso B, posición de la glándula tiroides en un adulto. En la 4ª semana aparecen los procesos faciales, que son derivados del mesénquima de la cresta neural, formado por el primer par de arcos faringios. En la foto se pueden ver las prominencias mandibulares y maxilares. Las placodas nasales pueden verse a cada lado de la prominencia frontonasal. En la 5ª semana las placodas nasales se invaginan y originan las fosas nasales. Así,
crean una cresta tisular en cada fosa, formando las prominencias nasales. En las 2 semanas siguientes, las prominencias maxilares siguen creciendo y comprimen las prominencias nasales. La hendidura entre estas dos se pierde y se fusiona creando el labio superior. El labio inferior y mandíbula se integran de prominencias mandibulares que se fusionan en la línea media. Las prominencias maxilares y nasales se separan por el surco nasolacrimal. El ectodermo de su piso va a formar un cordón epitelial que se desprende del ectodermo suprayacente, se canaliza y da origen al conducto nasolagrimal. Las prominencias maxilares crecen y forman las mejillas y maxilares. La nariz se forma de 5 prominencias, que son la frontonasal, las nasales medias y las laterales. Aquí podemos ver las estructuras que forman los distintos procesos. Las células de la cresta se originan de 8 rombómeras en el romboencéfalo, que se dirigen a 6 arcos diferentes por 3 corrientes, y proveen indicios para la orientación de nervios craneales que crecen desde sus ganglios. Bueno, yo les voy a hablar de cómo es que se forma el segmento intermaxilar o la premaxila. En la imagen A podemos ver que tenemos 2 prominencias maxilares. Esas prominencias maxilares crecen hacia medial, o sea, hacia la línea media, y las prominencias nasales se fusionan a nivel superficial y también a nivel más profundo. Esta fusión crea el segmento intermaxilar, que a su vez se divide en 3 partes y 3 componentes. En la imagen B podemos ver un triangulito amarillo, que es donde se plasman las tres partes en las que se divide el segmento intermaxilar. Tenemos que el segmento intermaxilar tiene un componente labial, que como lo vemos aquí es el encargado de formar el filtrum del labio, y tenemos que el componente también tiene un componente maxilar superior, que es el encargado de los 4 dientes incisivos. Después vemos que también tiene un componente palatino, que es el encargado del paladar primario triangular. Ok, entonces esto es lo que forma el segmento intermaxilar y de lo que está encargado. Después tenemos que este mismo segmento intermaxilar continúa con la porción rostral del tabique nasal, formada a partir de la prominencia frontal. Como puntos fundamentales sobre la formación del segmento intermaxilar, es importante recalcar que este se forma porque las protuberancias maxilares se fusionan y pues forman el segmento intermaxilar. Este tiene 3 componentes: un componente labial que forma el filtrum del labio, al igual que un componente maxilar que forma los 4 dientes incisivos. También tiene un componente palatino que forma el paladar triangular primario. Mi nombre es Johnny y a mí me tocó hablar sobre los dientes. La forma de la cara depende no solo de la expansión de los senos paranasales, sino también del crecimiento de la mandíbula y el maxilar para alojar las piezas dentales. Como vemos en la imagen, nos muestra la formación del diente en etapas sucesivas del desarrollo. En el dibujo A vemos la etapa de yema, que ocurre alrededor de 8 semanas. En el dibujo B, la etapa de casquete, que ocurre a las 10 semanas. En el dibujo C, la etapa de campana, que ocurre alrededor de 3 meses. Y en el dibujo D vemos cómo se termina viendo a los 6 meses. Los dientes mismos se originan de una interacción epitelio-mesénquima entre el epitelio oral suprayacente y el mesénquima subyacente derivado de las células de la cresta neural. Alrededor de la 6ª semana del desarrollo, la capa basal de la cubierta epitelial de la cavidad oral forma una estructura en forma de letra C, denominada lámina dental, que se dirige a todo lo largo del maxilar y de la mandíbula. Esta lámina, de manera subsecuente, da origen a varias yemas dentales. Para ser exactos, 10 en el maxilar y 10 en la mandíbula, que forman los esbozos de los componentes ectodérmicos de las piezas dentales. Poco después, la cara profunda de las yemas se invagina, lo que da paso a la etapa del casquete del desarrollo de los dientes. Este casquete está constituido por una capa externa de epitelio dental externo, una capa interna, el epitelio dental interno, y un
y un núcleo central de tejido laxo, el retículo estrellado. El mesénquima dentro de la indentación de la yema se origina en la cresta neural, formando la papila dental. Al tiempo que el casquete dental crece y su indentación se profundiza, el diente adquiere un aspecto de campana, como lo vemos en el dibujo C. Por eso se le conoce como etapa de campana. Las células del mesénquima de la papila adyacente a la capa dental interna se diferencian en odontoblastos, que producen más tarde la dentina. Con el engrosamiento de la capa de dentina, los odontoblastos se retraen hacia el interior, como lo vemos aquí, hacia el interior de la papila dental, dejando en la dentina un proceso citoplasmático delgado, conocido como apófisis dental. La capa odontoblastos persiste durante toda la vida del diente y aporta predentina en forma continua. El resto de las células de la papila dental constituyen la pápula de la dentina. Entre tanto, las células epiteliales del epitelio dental interno se diferencian en ameloblastos, que son células formadoras de esmalte. Estas células producen prismas elongados de esmalte que se depositan posteriormente sobre la dentina. Por otra parte, un grupo de estas células en el epitelio dental interno integra el nudo de esmalte, que es este que vemos aquí en el dibujo B, que regula el desarrollo temprano de los dientes. El esmalte se deposita en primer lugar en el ápice del diente y a partir de ahí se extiende a la región del cuello. Cuando el esmalte se engrosa, los ameloblastos se retraen hacia el retículo estrellado. Ahí involucran lo que de manera temporal deja una membrana delgada, cutícula dental, en la superficie del esmalte. Tras la erupción de la pieza dental, esta membrana se desprende de manera gradual. La formación de la raíz del diente comienza cuando las capas del epitelio dental penetran al mesénquima subyacente y forman la vaina radicular epitelial. Las células de la papila dental depositan una capa de dentina que se continúa con la de la corona. Al tiempo que se depositan más dentina, la cámara de la pulpa se estrecha y por último constituye un conducto que contiene vasos sanguíneos y nervios del diente, como se ve aquí en el dibujo A. Las células mesenquimatosas en el exterior del diente que se encuentran en contacto con la dentina, como se ve aquí en el dibujo A de color azul, se diferencian en cementoblastos posteriormente. Estas células producen una capa delgada de hueso especializado conocido como cemento. Fuera de la capa del cemento, el mesénquima da origen al ligamento periodontal que sostiene con firmeza el diente en posición y actúa como amortiguador. Ante la elongación adicional de la raíz, la corona es impulsada de manera gradual a través de las capas tisulares supradyacentes, hasta emerger hasta la cavidad oral. La erupción de los dientes deciduales o de leche ocurre entre 6 y 24 meses tras el nacimiento. Las yemas de los dientes permanentes se ubican en la cara lingual de los dientes deciduales y se forman durante el tercer mes del desarrollo. Estas yemas permanecen intactas durante cerca de 6 años en la vida postnatal. Entonces comienza a crecer y ejercen presión contra la región inferior de la pieza decidual.
lo que facilita su desprendimiento. Al tiempo que el diente permanente crece, los osteoclastos se encargan de la resorción de la raíz del diente. A manera de resumen sobre el tema de dientes, la cara del adulto recibe influencias de los senos paranasales, los cornetes y los dientes. Las piezas dentales se desarrollan a partir de interacciones del epitelio mesénquima entre el epitelio oral suprayacente y el mesénquima subyacente derivado de la cresta neural. El esmalte es producido por los ameloblastos y se encuentra en una capa gruesa de dentina. Posteriormente son sintetizados por los odontoblastos, que es otro derivado de la cresta neural. El cemento es producido por los eventoblastos, que es otro derivado del mesenquimatoso, y se encuentran en la raíz del diente. Los dientes primarios o deciduales brotan alrededor de 6 y 24 meses, y los permanentes, que son sustituidos por los deciduales, alrededor de 3 meses. Otro tema que me tocó compartir es la regulación molecular del desarrollo de los dientes. Los dientes solo existen en los vertebrados y su aparición evolutiva ocurre en paralelo con la cresta neural. El desarrollo de las piezas dentales representa un ejemplo clásico de interacción epitelio-mesénquima, en este caso entre el epitelio suprayacente y el mesénquima subyacente derivado de la cresta neural. La regulación de la definición de patrones desde los incisivos hasta los morales. Como lo vemos en la imagen, los incisivos son los que están marcados con una I mayúscula y los morales son los M1, M2 y M3, como se ve en la imagen. Estos dependen de la expresión combinada de genes Hox que se expresan en el mesénquima. Respecto del desarrollo de cada uno de los dientes, el epitelio gobierna la diferenciación de la fase de yema, momento en el cual esta funciona regulada y se transfiere al mesénquima. Las señales para el desarrollo implican factores de crecimiento, entre ellos están el WNT, el BMP y el FGF, el factor secretado SHH y factores de transcripción como MSX1 y el MSX2, que estos interactúan con una vía compleja para producir la diferenciación celular y definir patrones para cada pieza dental. Los dientes también parecen tener un centro de señalización que representa al organizador para el desarrollo dental, en gran medida como la actividad del nodo durante la gastrulación. Esta región organizada se denomina como nudo de esmalte y aparece en un área circunscrita del epitelio dental en la punta de las yemas dentales. Crece entonces durante la fase del casquete para construir un grupo de células en aposición estrecha, pero sufre apoptosis, que es muerte celular programada, y desaparece al final de esta fase. Mientras persiste, expresa FGF4, SHH y BMP2 y BMP4. El FGF4 pudiera regular el crecimiento de las cúspides en la medida que participa en la evaginación de las extremidades a partir de la cresta ectodérmica apical. En tanto, la BMP4 pudiera regular el momento en que ocurre la apoptosis de las células del nudo de esmalte. Como puntos esenciales de la regulación molecular de los dientes es que da estructuración desde los incisivos hasta los morales y se logra con una combinación de genes Hox expresados en el mesénquima. Las señales del desarrollo influyen en factores de crecimiento, WNT, proteínas morfogenéticas, BMP, y factores de crecimiento de fibroblastos, FGF, así como también factores secretados, SHH, y factores de transcripción, como lo es el MSX1 y MSX2.
que interactúan en una ruta compleja para diferenciar las células y configurar cada diente. Yo les voy a hablar sobre las patologías relacionadas con la formación de cuello y cabeza en los neonatos. Uno de los defectos más comunes son las fisuras faciales. También existen otras enfermedades como son los defectos craneofaciales que incluyen la secuencia de Pierre-Robin, el síndrome por lesión 22q11.2 que tiene varias presentaciones, entre ellas el síndrome de George, el síndrome velocardiofacial, el síndrome de Springsent, el síndrome de anomalías troncoconal faciales y la aplasia e hipoplasia congénita del timo. También existen varios defectos congénitos relacionados con la región faríngea, como son las fístulas branquiales y el tejido tímico y paratiroideo ectópico. El labio hendido y la fisura palatina son defectos comunes que causan un aspecto facial anómalo y dificultades al hablar. El foramen incisivo se considera el punto de referencia para clasificar las deformidades palatinas como anteriores o posteriores. Entre las que se presentan por delante del foramen incisivo están la fisura labial lateral, el maxilar hendido y las fisuras entre los paladares primario y secundario. Este tipo de defectos se deben a una falla parcial o completa de la fusión de la prominencia maxilar y la prominencia nasal media en uno o ambos lados. En las imágenes podemos observar que en la figura A es el labio hendido bilateral, en la figura B es un paladar hendido, en la figura C es una fisura facial oblicua y en la figura D es un labio hendido medial. Los defectos que ocurren en posición posterior al foramen incisivo incluyen al paladar hendido y la úvula hendida. El paladar hendido deriva de la falta de fusión de las crestas palatinas, lo que puede deberse a que sean cortas. No se horizontalicen. Se inhibe el proceso de fusión mismo o la lengua permanezca interpuesta por la presencia de micrognatia. La tercera categoría la constituye una combinación de fisuras ubicadas tanto en la región anterior como en la posterior respecto al foramen incisivo. Las hendiduras anteriores tienen gravedad variable, desde ser apenas visibles en el borde bermellón del labio hasta extenderse a la nariz. En los casos graves, la fisura se extiende hasta un nivel más profundo y forma una hendidura en el maxilar, por lo que éste se divide entre el incisivo lateral y el canino. Es frecuente que una fisura de este tipo se extienda hasta el foramen incisivo. De igual modo, las hendiduras posteriores tienen gravedad variable, desde la separación completa del paladar secundario hasta la fisura aislada de la úvula. Los defectos que ocurren en posición posterior al foramen incisivo incluyen la secuencia de Pierre-Robin puede ocurrir de manera independiente o relacionada con otros síndromes y malformaciones. Al igual que el síndrome de Treacher-Collins, este altera las estructuras del primer arco con afectación más intensa al desarrollo de la mandíbula. Los neonatos suelen mostrar una triada de micrognatia, paladar hendido y glossoptosis. Esta secuencia puede derivar de factores genéticos o ambientales y también de una deformación, como cuando el mentón se comprime contra el tórax al haber oligohidramnios. El defecto principal incluye un crecimiento deficiente de la mandíbula y como consecuencia la inserción posterior de la lengua, que permanece entre las dos crestas palatinas, lo que impide su fusión. Esta ocurre cerca de 1 en 8.500 nacimientos. El síndrome por delesión 22q11.2 es el síndrome por delesión más frecuente en el humano y tiene varias presentaciones, entre ellas el síndrome de George en la imagen B, el síndrome velocardiofacial en la imagen C, el síndrome Springsent, el síndrome de anomalías troncoconal faciales y la aplasia e hipoplasia congénitas del timo. Los defectos derivan de una lesión del brazo largo del cromosoma 22 y ocurren cerca de 1 por 4.000 nacimientos. El síndrome se caracteriza por distintas malformaciones y grados de intensidad, pero los neonatos desarrollan con más frecuencia cardiopatía congénita y defectos del callado aórtico, dismorfia facial leve, discapacidad para el aprendizaje e infecciones frecuentes por hipoplasia o aplasia del timo, que compromete la respuesta del sistema inmunitario medida por células T. La microsomía hemifacial, o también llamada espectro oculoauriculovertebral o síndrome de Goldenhar, incluye distintas anomalías craniofaciales que suelen afectar a los huesos maxilar, temporal y cigomático, que son pequeños y aplanados. Es común observar defectos de oído, ojo y vértebras.
en estos pacientes. En 65% de los casos existe asimetría y ocurre en uno de 5.600 nacimientos. Otras malformaciones que se observan en 50% de los casos incluyen anomalías cardíacas como tetralogía de Fallot y defectos del tabique ventricular. Se desconocen las causas de esta enfermedad. Las fístulas branquiales se forman cuando el segundo arco faríngeo no crece en dirección caudal sobre los arcos tercero y cuarto, lo que deja remanentes de la segunda, tercera y cuarta hendiduras de contacto con la superficie a través de un conducto estrecho. Una fístula de este tipo, que se identifica en la cara lateral del cuello justo por delante del músculo esternocleidomastoideo, suele permitir el drenaje de un quiste cervical lateral. Estos quistes, remanentes del seno cervical, se ubican más de las veces justos por debajo del ángulo de la mandíbula. No obstante, pueden identificarse en cualquier punto a lo largo del borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. A menudo, un quiste cervical lateral no se visualiza al momento del nacimiento, pero se hace evidente al tiempo que se dilata durante la niñez o edad adulta, cuando puede infectarse y requerir cirugía.